todo ok. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok. Vamos, che. Original, Carnalas. y se me nota la lengua veloz de entrada. 28 han pasado, le gusta al operador esta canción. Sí. De las 12 del mediodía y como es jueves, hay Sí. Codemu. Comunica. Hoy ¿Cómo tenemos muy bien, andamos energéticamente como podemos. Veníamos diciendo que por ahí si alguien anduvo alterado ayer, en estos días, era la luna llena. No es que la vida te trate mal, es la No, luna. es cualquier cosa que pase le echamos la culpa a la luna. A la luna estaba repotente, entonces bueno, evidentemente también hizo que estos proyectos de ley que veníamos charlando antes hagan que reaparezcan estos dinosaurios escribiendo cosas nefastas, obviamente con la resistencia que le tenemos que poner, ¿no? La militancia y el cuerpo. Terrible. Veníamos a hacer medio como un recorrido, pensando en eso y a pensar mutuamente, ¿no? Hicimos hace poquito un balance Codemu Comunica, que me pareció súper poderoso en lo que implica. Por ahí hay gente que no sabe qué es la Codemu, cómo se originó, cómo se gestó. Por ahí saber que se originó desde un acompañamiento, de pensar en cómo acompañar mejor, pero trascendiendo una causa personal. Eso fue para empezar a democratizar un poco más el conocimiento, empezar a charlar más sobre herramientas de prevención, de precaución, de cómo acompañarnos, de cómo intervenir. Y en este balance Codemu pudimos darnos cuenta de cosas positivas, porque uno siempre manija y siempre está al palo, va a marchas, va a un montón de actividades, hace charlas, genera cosas. Y en el encuentro y en el espacio de ese cuidado dimos cuenta que efectivamente creo que logramos el objetivo, que es que las personas que integran la Codemu sientan que su voz es importante, que se las escucha, que siempre se sintieron así desde el minuto 1, que es lo que queremos hacer, ¿no? Y saber que se logra y que cada vez que no se logra, revisamos y volvemos a acompañar y volvemos a corregir, y siempre en deconstrucción, porque no somos personas perfectas, tenemos todo el tiempo para aprender y cambiar y modificar para ser mejor siempre. En ese espacio nos encontramos con muchas compañeras, compañeros que pudieron decir desde su lugar masculinidades, diversidades, mujeres, todas las personas que estaban integrando en esa ronda que le hicimos en el cespecito para tomar sol también, de poder compartir eso, qué nos parecía la Codemu en el aspecto de cómo nos estábamos acompañando, y pensar esto en todos los espacios que queremos acompañar, como un espacio seguro, como un espacio donde siempre se puede escuchar al compañero y no vamos a criticarlo. Siempre es importante y valioso el aporte que se haga, no hay jerarquías de poder, nadie es más que nadie. Yo por gestarlo y acompañarlos no valgo más que otra persona, siempre mi voz es igual y a la par del compañero que está hablando y de la compañera que está hablando. Entonces, pensar un poquito en ese espacio invita a que otros espacios sean iguales y que nos repensemos en cada vez que acompañamos, ¿no? Porque por ahí a veces uno se pierde en la lucha por cuestiones de ego personal, que pasa, o de intereses personales, y en ese interés personal no se moviliza por causas que son importantes, que son las que movilizan. Medio que también trascendió un poco mi recorrido, porque yo lo vengo acompañando a la Codemu, porque la gesté a la Codemu. Entonces venían diciendo cómo fue el recorrido de un hijo, ¿no? De una hija Codemu. Y pensar en que yo no pensé en voy a hacer una agrupación para que me acompañen a mí. Yo voy a hacer una comisión para que no le pase a nadie nada malo, para que esta experiencia que me moviliza a mí movilice a otras personas, se involucren y empiecen a generar red de acompañamiento, de poder ayudar a quien más lo necesita, y que la persona que lo necesita pueda hablarlo cuando pueda, cuando quiera y cuando lo desee. Entonces, bueno,
un poco pensar en eso, que también cada vez porque yo siento a veces que a nivel contexto político, ¿no? Quieren tanto callarnos, quieren tanto invisibilizar estas luchas, pero cada vez que mencionamos esto, cuando mencionamos la violencia, cuando la identificamos, damos cuenta de todo lo que estamos en falta y cuánto nos falta, ¿no? Para recorrer. Cuando hablábamos con Oli de los espacios seguros de la familia, Claro. cuántas veces en espacios hasta inclusive sanos, que no hay agresores sexuales, hay comentarios hirientes y cómo nos vinculamos con otras personas y cómo a veces uno celebra, ¿no?, tener espacios donde no habita con agresores sexuales, cuando no habita con agresores que son violentos, donde se sabe que alguien es violento con su mujer o con su pareja y lo saben y nadie dice nada, y en esa complicidad y en esa escena de terror, esa casa de terror habitamos y la silenciamos y acompañamos, y cómo somos cómplices también a veces sin quererlo. No quiero decir que somos igual claro. de perversos, pero justamente como no hacemos nada, y a veces en no hacer nada también somos parte de eso, de sostenerlo. Sí, y esto de convivir, ¿no? Con las diversidades, con las disidencias, aprender a convivir, aprender a ver cómo hacemos para nombrarnos, Sí. ¿no? Cómo nos nombramos. También recuerdo que hablamos de la violencia obstétrica, Sí. hablamos de la violencia que se tiene con la naturaleza. Hablamos de un montón de diferentes cosas que realmente, personalmente, yo he aprendido un montón con ustedes y fue muy gratificante compartir este tiempo que hemos aprendido, ¿no? Sí, hemos hablado de tantos temas que Sí. creo que eso es lo que también hace la identidad de la CODEMU, que es la diversidad de posiciones, de pensamientos. Somos ambientalistas, somos protectores de violencias de todo tipo, entonces pensamos en la violencia obstétrica, pensamos en la violencia en general, pensamos en la homofobia, en un montón de cuestiones que dan homofobia, el odio a la persona que habita la diversidad, y que dentro de todo todos tenemos esta diversidad que nos identifica. Cuántas veces, yo por ahí a veces siempre juego con Oli, cuánto de paqui somos todos, y cuando escuchamos a un hombre que dice, no, a mí me gustan las mujeres, pero a Messi le quieren dar un beso, entonces, Claro. ¿en qué tal punto somos todos héteros, no? Ay, sí. Sí. Quisiera compartir con ustedes parte de esto de las nuevas leyes, ¿no? Sí. Se reducen los alcances de la ley Micaela, que actualmente establece capacitaciones obligatorias en género para quienes cumplen funciones en el Estado. Se elimina la referencia a la violencia de género y se limita solo a violencia familiar y contra la mujer. Son cosas que hemos aprendido, Sí. que hemos hablado. Yo creo que, también... Son pasos atrás, porque uno lo que moviliza, lo que construye, justamente lo invisibiliza en ese artículo. Claro. Porque justamente no capacitar a las personas del Estado significa que otra vez las organizaciones tienen que movilizarse para que el Estado sea quien escuche. Sin las instituciones que ponen los recursos para garantizar derechos, no podemos hacer todo en la calle. Nosotros no somos promotores no garantizamos los recursos para tener esos derechos. Significa otra vez desgastar las organizaciones. Lo que buscan es desgastar las organizaciones. Claro, lo a mismo pulmón. que ya no se va a hablar de personas gestantes, sino de mujer embarazada, o de niño por nacer y no de niño-niña. Son Otra términos vez. que hemos logrado así, ¿no? Conversando, charlando, son derechos que, como vos decís, entre organizaciones, luchas, de plazas, lo mismo el pañuelo verde, ¿no? Que queremos tanto, que, realmente son cosas que, como decís, atrasan, pero creo que lo tenemos tan internalizados, tan encarnados dentro de nuestro ser, que eso creo que con leyes no lo van a poder sacar. No se quita, además es parte de nuestra identidad también. Pelear en estas movilizaciones, resistir o tenerla tan clara, porque
En algún punto pasó con el panuelazo, con lo que es la IVE, que en algún punto se banalizó y preguntándole a personas por qué estaban ahí y ridiculizando su discurso feminista, ¿no? Esto también creo que va también un poco acompañado ahí, ¿no? Que cuando empiezan a cuestionarte, porque solamente con el derecho de que sea injusto no es necesario. Tenés que dar cuenta de un montón de conocimientos para poder estar habitando el espacio. Reconocer que hay violencia y que hay un sector o un grupo de personas que la padece más que otras, no alcanza. Uno tiene que saber teoría queer, tiene que saber Judith Butler, tiene que saber todas las teorías feministas, tiene que saber la historia del feminismo en todos los distintos puntos del occidente, del mundo entero, del descolonial, colonial, o sea, basta. Llega un punto en que ni ellos lo saben, me parece que sí, y si lo saben lo hacen para chicanear obviamente, pero solamente que te movilice el punto de que es injusto. Es injusto que sigamos hablando de cuestiones binarias cuando sabemos que el género es una construcción social, y si es una construcción social se puede construir el pensamiento del género y es diverso y nadie habita ni siquiera, creo que también lo hemos mencionado con Braidotti, que Braidotti por ahí habla de esto, de que nadie habita ni siquiera su propia personalidad, su propio cuerpo, nunca lo habita de una misma manera. Somos diferentes en tanto con los otros, somos diferentes entre mujeres, entre la misma identidad y en sí mismas. Yo no soy la misma Micaela que fui hace 10 años. Y sin embargo, aún así tengo una diversidad en mí misma que también se complementa con todas las otras identidades y luchas que venimos llevando, ¿no? Es invisibilizar con una intención obviamente política, que es terrorífica, es volver para atrás, es todo lo que construimos otra vez que se vuelva a la mesa, pero tal vez es necesario a veces que venga una persona media nefasta. Yo creo que no se va a aprobar, espero que no, espero que la gente no sea tan buena. Espero que se haya una resistencia en eso, en que todo lo que logramos, toda la historia que tenemos, negar la historia que tenemos. Eso me parece que no nos podemos olvidar, que es nuestra identidad. La historia que vivimos es nuestra identidad. Nuestras abuelas de Plaza de Mayo son nuestros primeros pañuelos blancos y nuestras primeras historias de lucha, de resistencia. De acá, o sea, no son las primeras, son un montón de personas, pero o sea, son mujeres que son trascendentales a nuestra vida. Entonces pensar que nos contagian esa resistencia y que en algún punto, si viene alguien con un pensamiento dictatorial del ejercicio de la fuerza, nosotros seremos la otra vereda de la resistencia. Si nuestras abuelas no tuvieron miedo, nosotras menos. Hablar. Sí, no, además esto, ¿no? Tantos femicidios por tantos transfemicidios, sí. Discriminación, realmente es como volver mucho para atrás. Por eso es que esto, ¿no? La necesidad de organizaciones como la CODEMU, donde cuida y ampara, ¿no? Porque ahora, bueno, el Estado, vamos a tener nuevamente ausencia. Sí, pensar en CODEMU ahora, pero también acompañada con un montón de organizaciones acá en Viedma y en la comarca que se han movilizado de una manera súper poderosa. Yo pienso en Rosa Salvaje, en Frente Verde, pienso en Infancia Arcoíris, que hace un montón de laburo del bloque transmutante. Me voy a quedar corta si las nombro todas, pero son personas que vienen llevando luchas años peleando en la calle, que necesitan de la institución para que se escuche. Si la institución no es garante de derechos, lo que venimos peleando en el bloque transmutante, si no hay un consultorio que acompañe a las diversidades, que no tenga ese abordaje en perspectiva de género, que si no hay espacios así, no podemos empezar a habitarlos. ¿Cómo somos garantes de derechos? Cumpliendo que se hagan los derechos, ¿no? Pasaba también cuando charlábamos de la IVE, que por ahí me parece traerlo a colación, que es interesante porque en la IVE hay una cuestión de que dicen que los enfermeros se pueden objetar de conciencia, preguntaban los enfermeros. No se pueden objetar de conciencia los enfermeros acompañan.
ellos no hacen la interrupción del embarazo. Claro. Entonces, sí o sí, no les importa a quién, no tiene que importarles quién están atendiendo, tienen que atenderlo igual. Por más de que no vaya con tu etnia, tu religión, tu forma de ser, tu filosofía Claro. de vida. No te tiene que importar eso. Y estamos hablando de acompañamiento de salud pública. Entonces, bueno, media pila. Pensemos ser un poco más empáticos, acompañemos más, acompañemos realmente, seamos garantes de derechos de verdad. La persona que está ahí no sabe la realidad y la historia que está viviendo. Siempre hablamos de cuerpos gestantes, nunca hablamos de la psiquis de la persona para saber si está apta o no, o quiere o no, el deseo de... No, solamente se piensa en cuerpos gestantes y la verdad que es preocupante, ¿no? Sabiendo que la maternidad en algún punto también está romantizada. Sí, totalmente. Mica, ¿cómo sigue Codemu? ¿La temporada? O recién vuelven en... ¿Cómo No, nosotros seguimos. Se sigue. En enero vamos a estar acá presentes, vamos a tener un nuevo horario seguramente que pactaremos. Y después lo difundiremos en redes, seguiremos acompañando, haremos espacio en otros lugares, no en el curso, haremos más en comunidad, más en plaza, más en Cespecito, en la Costanera, y estaremos ahí, a disposición siempre. Sabemos que en este momento quizás alguien que nos está escuchando está padeciendo eso que quizás pone mal y nos hace llorar, esos abusos que no podemos contar, o quizás adolescentes, niños, niñas que están padeciendo también el abuso de un adulto o adulta. Sabemos un montón de cosas que por ahí no hay a dónde decirlas, a dónde las decimos o con quién la compartimos. Y bueno, este es un lindo espacio, Codemu es un lindo espacio para poder compartir esas conversas que a veces necesitamos para alivianar, ¿no? La carga que se tiene con todo este peso de nuestra propia historia que tenemos, ¿no? Sí, además creo que también nos une en esa hermandad, ¿no? De saber que alguien más entiende el dolor de otra persona, nos hace ser más expertos en cómo acompañar, ¿no? Cómo saber, y encima que cada persona es completamente diferente, nadie lo aborda de la misma manera, entonces todo el tiempo vamos aprendiendo y vamos tanteando en cómo comunicarnos de la mejor manera. Creo que es necesario, que es súper poderoso, me parece a mí, el momento cuando uno va a denunciar y alguien te recibe, cuando alguien te escucha, cuando alguien le importa lo que estás diciendo y piensa a la par tuya de cómo acompañarte, cómo denunciar, quién conoce que te va a acompañar y que no te va a tratar mal, que no va a juzgar tu verdad. Me parece que es importante. Venimos pensando en esto, Ley Micaela, en el Poder Judicial, ¿no? Y es el lugar más revictimizante que puede haber. Cada vez que yo fui a denunciar, siempre fueron situaciones donde mi verdad era la que se juzgaba, no la de los agresores. Y tener que decirlo muchas veces, tener adelante que mencionarlo. Adelante del otro. Tener que dar cuenta que cada hecho tiene una fecha y si eso prescribe, si no prescribe, si vale, si no vale, si es simple, si no es simple, si tiene tantas categorías a veces. Y el daño está. Cómo reparamos el daño, cómo el Estado repara el daño. Entonces, por eso un poco está la Codemu, ¿no? Acompaña un montón de violencias, pero acompaña esta puntualmente porque es la más difícil de acompañar, que es el abuso, y pensar que hay vida después de esto, que no vas a vivir toda una vida de abuso, que es importante dar esa esperanza a las personas y que cada vez que te pase una situación así, siempre va a haber alguien que te va a acompañar, que te va a escuchar, que te va a ayudar a denunciar, que no tenés que vulnerarte económicamente para hacerlo, que siempre va a generar esto, red, abrazo, acompañamiento. Tenemos posibilidades de sanar, ¿no? De sanar, porque a veces esa herida, aunque hayan pasado 20 años, continúa abierta y duele. Claro. Duele. No digo que vamos a hacer mágicamente que tu dolor se vaya. Sería un poco ingenuo pensar en eso y yo doy fe de que no, de que se vive, se repara, se sana, se conoce mejor uno mismo, sabe qué hacer, qué no, qué identificar, qué quiere,
poner sus límites, cuesta todo un proceso de reparación con uno mismo y hasta con el cuerpo, ¿no? Que se le fue arrebatado en esta identificación. Uno cuando pasa una situación de acoso, de abuso, el cuerpo es como que te lo sacaron, no es tuyo. Entonces cuesta mucho recuperarse cuando uno se encuentra con eso. Por eso uno escucha mucho que me siento sucia y me bañé y no se va esto que siento, este asco que siento con mi cuerpo, porque alguien se apropió de tu cuerpo. Entonces justamente por eso no se va, por eso estos pensamientos de culpa, ¿qué hice yo para que esto me pasara? ¿Qué habré generado? ¿Qué hice? Seguro que tuve la culpa yo, ¿no? Y es algo que siempre se piensa y es algo que es muy difícil de erradicar, pero también porque hay todo un sistema que acompaña que uno piense esto, ¿no? Cuando uno lo comparte en la familia, lo primero que hace la familia es juzgar a la persona que es víctima y correrte de la situación del agresor para que el agresor no vuelva a hacértelo. Seguro que por la pollera que te pusiste. Exactamente, no es porque el agresor es, te corren a vos para que no tientes a un agresor. Claro. Y bueno, y el Poder Judicial obviamente que tiene muchas cosas que hay mucha gente copada trabajando ahí, pero que necesita más cosas para poder acompañar de una manera mejor. OFABI, que es una oficina de víctimas para víctimas de abuso, acompaña excelente, pero le falta un toque más de lucha, lucha, de cosas que por ahí no tiene que decir más, que no se dan cuenta que pecar es humano, que no se dan cuenta que otra vez uno dice, bueno, ¿y por qué me están contando que mi agresor se quiere suicidar? ¿Por qué me están contando o por qué me están preguntando si es abuso simple, si no es simple, si a mí no me importa, es abuso en sí? Claro. Entonces, bueno, minimizar el dolor o que uno vaya a consultar y que te digan, ¿sabes cuántos casos tenemos de abuso? Y que el mío no vale. Sí, que minimizando trabajan aparte con toda esa números, problemática, claro, como si fuese un número más. Trabajan con números y no con personas. Entonces, bueno, nada, pensar en ser más humanos me parece que es lo que necesitamos y por eso la CODEMU en algún punto vino a acompañar todas las luchas que se vienen gestando y ser una pata más de lo que se viene a hacer, que es ser ese brazo, ese codo para llorar, lo que se necesite para seguir acompañando. Buenísimo. El tema de abuso siempre es lo que más acompañamos, la verdad que me parece que todavía socialmente es lo que más cuesta reparar. Enorme laburo, el que viene por delante y el que hacen también, por supuesto. Sí. Mica, las redes, Facebook. Explotadas, CODEMU, feminista y disidente, tenemos Spotify, tenemos YouTube, tenemos... teníamos Twitter, ya no lo usamos más, pero tenemos Facebook, Instagram, estamos siempre a disposición, activos, se pueden sumar al grupo tranquilamente, no necesitan tener una bandera política en particular, acompañamos todo, acompañamos todas las disidencias, todas las luchas, todo. Lo que nos moviliza un poco es el mundo que queremos construir, un mundo más justo, más seguro, más sano. Entonces... hay un montón de diversidad en el grupo, que nada, de edades, de generaciones, de un montón de cosas, que hay masculinidades, ¿por qué no? Se llama CODEMU Feminista y Disidente, pero nos acompaña el pensamiento a donde queremos ir. Entonces, bueno, es el mundo que queremos construir y cómo podemos hacer cada uno desde nuestro granito de arena, desde hasta de difundir un flyer, porque a veces difundimos un flyer y... alguien dice, esto es para mí, y me llega esta palabra y me sirve, me sana, me repara, me ayuda. Así que bueno, es el mundo más amoroso que queremos construir. Buenísimo. Lindo. Gracias. Y gracias por este año, por supuesto, también. No, gracias a ustedes, porque por ahí a veces hacemos muchas cosas y si no tuviéramos este espacio para poder difundirlas, para poder contarlas, para poder crecer juntas y juntes. Entonces, bueno, eso es súper valioso y darnos voz y seguir acompañándonos. Buenísimo. Gracias, Mica. No, gracias a ustedes. Enorme. CODEMU comunica, ha pasado un nuevo jueves, hay último jueves del año, Cari. Sí, pero seguimos, seguimos en el 2024, seguimos. El cierre CODEMU comunica del 2023, viene un 2024 cargadito de pilas porque nos cascoteó, pero vamos todavía. Sí, nos vamos a recuperar. Sí, por supuesto. Muy bien, 7 minutos faltan para la 1 del mediodía, ya venimos.